Pues bien, estamos en una transmisión más de Psicoanálisis y Civilización, y el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al psicoanalista José Fernando. Él es miembro de la ANEL y de la AMP, y además tenemos el privilegio de haberlo tenido también aquí en Zacatecas realizando unas jornadas. José Fernando ha estado muy cerca de nosotros en Espacio Lacaniano, en todo su desarrollo, así que es doble el gusto de seguir contando con él, con su apoyo, con su solidaridad, su generosidad, y en este caso, con este tema, en el cual hacemos un homenaje a un texto de Freud que se llama Más allá del principio del placer, y que este 2020 tan particular cumplimos 100 años de su publicación. José Fernando, es una coyuntura, es un gusto, y que nos apoyes y nos aportes tus reflexiones, tus comentarios, es todo un placer. Bienvenido. Gracias, ha sido todo un gusto aceptar esta invitación para trabajar un texto que alguna vez seguramente en mi formación había leído, pero que hoy puedo releer con otra perspectiva y con una posibilidad de enriquecerme de un texto que es muy importante en la obra freudiana. Es un texto que, como saben, fue elaborado, publicado en 1920, empezó a elaborarse desde 1919 y está cercano a un punto de inflexión muy importante en todo el pensamiento freudiano, porque es el momento en el que Freud incluye una dimensión de lo pulsional que no va en el sentido del placer, que introduce un más allá que podemos interpretarlo como no dominado por el principio del placer, por las lógicas del principio del placer, sino que va más allá, o sea, las lógicas que se pueden entender o comprender o aplicar al principio del placer o a la pulsión del placer, no operan en este más allá, en este territorio. Ese territorio es el que Freud llama pulsión de muerte. Es un texto en donde Freud todavía nos muestra su manera de estructurar o de pensar la estructura del psiquismo como inconsciente, preconsciente y consciente, ya como a punto de ser abandonada, a punto de quedar atrás. Y lo va a reemplazar por lo que se llama la segunda tópica freudiana, el ello, el yo y el superyo, que vienen a plantearse un año más tarde, 2 años más tarde. También vemos un Freud muy, muy, muy apoyado en todo el modelo evolucionista. ¿Sí? Hay un apoyo en este texto muy importante en lo que son las referencias biológicas y de las ciencias que estaban surgiendo en ese momento y que se debatían en ese momento sobre cómo era que se prolongaba la vida a través de lo que era la vida del organismo unicelular y la diferencia con los organismos pluricelulares, en donde se reconoce que la sexualidad no es algo muy, muy antiguo en términos de la evolución, sino que son parte y resultado de una especie de transformación que se da en
una forma de multiplicación de individuos que no es asexuada, que no se da por división, sino que se da a través de una especie de intercambio genético con otro, un relacionarme con un otro que es completamente distinto a mí, que se puede representar en términos de sexos, de géneros masculino con un femenino o viceversa, y que como bien lo dice Freud en este punto de su reflexión, resultaba de alguna manera ventajoso para la evolución. Eso es lo que de alguna manera se instaura y se condiciona la existencia al tenérselas que ver con algo exterior, con algo diferente y no con lo mismo. También vemos un Freud que conviene mucho vincularlo con el proyecto de psicología para neurólogos 25 años antes, que tiene una perspectiva sobre todo de tipo económica. ¿Sí? Ustedes recuerdan al principio del texto cómo Freud insiste en que el organismo tiende a mantener una baja cantidad de excitación, ¿sí? Y que todo lo que va a venir a incrementar esa excitación va a representarse como disfuncional o displacentero, ¿sí? Todo el capítulo cuarto también es un ejercicio que propongo hacer, es como de una topología incipiente. Me refiero también a la posibilidad de un Lacan 50, 60 años más tarde también acudiendo a una topología. Topología es pensar el psiquismo desde una dimensión de una geometría no euclidiana. Por ejemplo, cuando Freud dice, hay un estrato cortical sensitivo que más tarde será el sistema consciente y que se encuentra como una superficie entre un exterior y un interior donde habrá conflicto de fuerzas. Lo exterior tiene estímulos que pueden llegar a ser traumáticos y reconoce también que desde el interior se pueden generar estímulos traumáticos que el sujeto verá cómo podrá defenderse de ellos, pero reconoce que esos estímulos internos son mucho más difíciles de contener que los estímulos externos. En todo caso, en este texto, para terminar una introducción, Freud propone que toda persona, todo individuo, él no habla todavía de sujeto, está expuesto no solo al principio del placer, sino al imperio y a la acción de tendencias situadas más allá o por fuera del principio del placer y que además son independientes de este principio del placer. Eso es muy, muy importante, porque si lo podemos extrapolar a la conceptualización psicoanalítica contemporánea, es poder reconocer que no todo va por la vía de los ideales del goce fálico, de la contabilidad, de las identificaciones por lo que debería hacerse, el deseo y todas esas cosas, sino que hay goces que no son acomodados a ese principio del placer. Voy a hacer una comparación entre lo que es una dicotomía filosófica y literaria bastante explotada entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo
Apolo se le representa a través de la mitología griega como la belleza, lo elevado, lo racional, la claridad, la música, la poesía, y que era como la verdad, aquello que sería el ideal de todo ser hablante, la perfección, la cordura. Mientras que lo dionisíaco era un dios que se representaba más bien como asociado a el éxtasis, que podía llegar a ser la intoxicación, bacanales, vino, embriaguez, danza, música, desenfreno de sentidos y de éxtasis. Quiero contrastar estos dos polos para mostrar que en lo apolíneo hay una lógica, que podemos decir con Lacan, una lógica fálica, donde se busca la perfección del objeto de deseo, la belleza, lo elevado. Y del otro lado está lo dionisíaco, donde hay una fuerza vital que no se acomoda a la norma y a la ley, que no podemos decir que es mala, porque quien se centra solo en lo apolíneo, solo en los ideales, solo en lo fálico, como dice Lacan, es un homosexual en el sentido de que se las ve solo con objetos que son producto de su propia fantasía, de su propio deseo. Hay que darle lugar a lo dionisíaco en la vida, pero un lugar muy preciso, muy localizado, muy... Porque si te entregas a lo dionisíaco, eso va a producir estragos. Entonces, los griegos sabían muy bien que había que tener un cierto equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. O sea, aquello que es del orden de lo racional, de los ideales, y aquello que es del orden de dejarme arrebatar, dejarme tomar, eso que es vivificante. ¿Sí? Eso es de una capacidad enorme de Freud para poder reconocer un terreno de lo psíquico que está por fuera del deseo, que está por fuera de las normas edípicas, que está por fuera de todo ese aparato que él había construido, que está por fuera del yo, ¿sí? Y que bajo una mirada muy clínica, muy aguda freudiana, de lo cual podemos aprender mucho, se apoya en detectar aquello que llama compulsión a la repetición. Porque si yo soy médico, si yo tengo esta formación de especialista, si soy psicoanalista, si tengo estos ideales, si quiero, pues como resulto con comportamientos que son repetitivos, que son sintomáticos, que no puedo inscribirlos en mis ideales y que se repiten compulsivamente. Eso le llamó la atención a Freud. ¿Sí? Dice Freud, osaremos suponer que en la vida anímica existe una compulsión a la repetición que va mucho más allá del principio del placer. Eso lo podemos encontrar en dos situaciones bien interesantes, en los enfermos de neurosis traumática y en la impulsión al juego en el niño. Son dos elementos que empieza a trabajar Freud en este texto y que le sirven para reconocer que hay una cosa compulsiva, repetitiva, iterativa, si podemos decirlo en el último Lacan, que se escapa a toda lógica y que son por eso llamadas regresivas, porque ahí
No está la inteligencia, no está la sensatez, no están los títulos, no está nada. Cuando Freud toma el tema de la neurosis traumática o postraumática, va a examinar una cantidad de textos que se habían publicado a partir de la experiencia de sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial y se da cuenta de que muchos de esos síntomas no corresponden a ninguna lesión orgánica, sino que más bien se aproximan a cuadros histéricos, pero que sobrepasan lo histérico en el sentido de que no es el deseo histérico, sino que más bien está muy emparentado con la melancolía y con la hipocondría. Habla de secuelas y huellas permanentes que son la base de la memoria. Es lo que llamará posteriormente restos mnémicos, que se imponen al devenir, que es un devenir consciente. ¿Por qué sueño con esto? ¿Por qué se me impone este recuerdo? ¿Por qué se me impone esta sensación? Todo eso lo explica a partir de la excitación de sistemas internos psíquicos que se producen en un momento traumático. Y hay una referencia que me gustó mucho en la página 20 al trauma de lo infans. En la NEL estuvimos causados a trabajar el tema de lo incurable de la infancia para darnos cuenta de que siempre cargamos con un resto infantil que es incurable. Y aquí encontramos una referencia de Freud a esto, infans. ¿Sí? Dice, el florecimiento temprano de la vida sexual infantil estaba destinado a sepultarse porque sus deseos eran inconciliables con la realidad y por la insuficiencia de la etapa evolutiva en que se encontraba el niño. Ese florecimiento se fue a pique a raíz de las más penosas ocasiones y en medio de sensaciones hondamente dolorosas. La pérdida de amor y el fracaso dejaron como secuela un daño permanente del sentimiento de sí en calidad de una cicatriz narcisista. O sea, lo que ocurre en esa infancia, percibido como pérdida de amor o como fracaso, o como desencuentro, o como un grito, o como la sorpresa de que un padre, una madre, un otro actúen conmigo de una manera completamente sorprendente, me den cuenta de una lógica distinta. Eso quedará en el ser hablante como una cicatriz narcisista. También hace referencia, entonces les decía, a lo del juego infantil. Miren esta definición de lo infantil que me llama, del juego, que me llama mucho la atención. La encuentran en la página 17. El juego es una estética de inspiración económica. Muy lindo eso. Dice, los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en la vida. De ese modo, reaccionan la intensidad de la impresión y se adueñan, por así decirlo, de la situación. O sea, un niño convierte en un juego donde él es activo una vivencia en donde él era pasivo. ¿Sí? El sujeto deja de ser un objeto y a través del juego empieza a ser sujeto. Y eso lo observa en el famosísimo juego del Forda de su nieto, donde Freud pudo observar que el niño arroja pequeños objetos fuera de sí, pero también saluda
con una expresión de alegría la reaparición del objeto, pero posteriormente ese mismo niño empieza a inventarse una forma de ser agente dominante sobre la función de hacer aparecer o desaparecer ese objeto. Freud llama a este proceso un gran logro cultural. Allí hay una conquista del ser humano. ¿Y conquista sobre qué? Suena la conquista de fuego, ¿no? Es igual, una conquista sobre una experiencia que era traumática, porque todos estos juegos este juego del niño estaba en el marco de la madre lo dejaba solo. Era una manera como el niño se apropiaba de esa experiencia de ser abandonado y se apropiaba de una manera de ser el que dominaba ese aparecer y desaparecer. Esto que llama Freud un gran logro cultural, un gran salto cultural, es lo que hacemos, diríamos, todos los neuróticos, todos los seres hablantes, sobre acontecimientos que fueron traumáticos en nuestra infancia y que de alguna manera volvemos a reactivar en nuestra vida, pero bajo una acción similar a la del niño. Nos volvemos agentes de esa situación. Y una cosa que me sorprendió en esta relectura del texto es esa capacidad analítica de Freud para localizar algo de lo que podríamos llamar con Lacan lo real y el goce femenino. Sé que en el texto no aparece ninguno de esos dos conceptos, pero me atrevo a formularlo, de que Freud ya allí nos da cuenta de que hay algo que podríamos llamar lo real y algo de un goce, de una forma de satisfacción que va muy distinto, por vías muy distintas a las del goce fálico. Freud se pregunta, pero ¿quién es el que comanda? ¿Cuál es el agente cuando el sujeto está en ese más allá del principio del placer? No es el sujeto, porque el sujeto está siempre condicionado por el deseo, por el ideal, por hacerse entender al otro, mientras que este más allá del principio del placer no busca ni hacerse entender, ni busca llegar al ideal, ni busca cosas en el orden de lo cultural. Él dice que quien comanda el movimiento en este más allá del principio del placer es el síntoma. Y ahí encontramos una gran destitución de lo subjetivo. Porque en ese más allá no interviene el ideal fálico, no es el yo, ¿sí? Es un funcionamiento completamente desarticulado del deseo, en donde el sujeto se mueve más por formas de satisfacción que por significación. Es que esto significa esto, es que esto lo hago para aquello. No, yo no sé por qué tomo, si me he dado cuenta de que no debería tomar. Que a pesar de que me abandonó la señora, me dejaron los hijos, he perdido el trabajo y sigo tomando. O igual con cualquier otro síntoma, ¿sí?
que tiene que ver, como digo, más con un goce, con una satisfacción que con una significación. Es que tomo por despecho, me volví alcohólico por... No, eso no, es por una significación. Y esto es muy importante porque le da al analista la posibilidad de no guiarse solamente por la vía del deseo, ni por la vía del yo, ni por la vía de los ideales, sino poder acoger ese síntoma que no se somete a esas leyes de la lógica. Y además, vuelvo a admirar a Freud cuando dice, ese más allá del principio del placer está gobernado por acontecimientos que marcaron traumatismos en esa subjetividad. Esa lesión en el narcisismo no se borra, no cesa de no escribirse, no cesa de repetirse. Eso opera como un disfuncionamiento absoluto. En términos lacanianos, entonces podemos traducirlo como de que se trata de un campo de goce que existe, está por fuera del principio del placer. Una satisfacción que no obedece a la lógica, que se repite sin necesidad, que estuvo en el pasado, que estará en el presente y que va a seguir estando en el futuro. Y una satisfacción de la cual el sujeto no va a poder hablar de ella. ¿Sí? ¿Qué tomo? No sé. No podría explicar por qué. Como dice Freud en este texto, somos al fin y al cabo criaturas muy complejas. Nacemos del más allá del principio del placer, del dolor, de la rabia, del acontecimiento traumático, de tristezas muy profundas, de furias. Pero tratamos es de vivir con el principio de placer y con la pues queriendo conquistar nuestros sueños y nuestras visiones. O sea, tratamos de convertir el dolor y las dificultades en algo culturalmente adecuado, pero eso que está más allá del principio del placer no se borra. Y lo que podemos ver y podemos testimoniar los psicoanalistas, y creo que todos los humanos lo podemos ver, es que la vida de muchos seres humanos es un desastre de desesperación y marginalidad a partir precisamente de ese dominio del más allá del principio del placer. Quiero también subrayar algo que me generó el texto, y es todos los aportes que esta elaboración tiene a la clínica, a la dirección de la cura y a la episteme del psicoanálisis. Reconocer la incidencia de ese campo más allá del principio del placer, tenerlo en cuenta en la dirección de la cura, permite captar una lógica que no se acomoda ni a los ideales ni a las normas, que está por fuera del sentido, que como dice Lacan en el seminario 10, se asemeja más a una instalación, como entre comillas, como lo que es el arte contemporáneo, en donde hay una vara de pescar, en el anzuelo cuelga una cuerda que está unida a una pluma y la pluma está unida, va a sobarle la cabeza a un maniquí y el maniquí está haciendo un gesto y en un momento dado algo estalla. Una instalación no pretende decir mucho, sino que simplemente está compuesta de elementos que son piezas de goce,
y que en su ensamblaje no tienen un sentido. Una cosa muy importante que dice Freud en este texto, entre líneas, es cómo el cuerpo participa de ese síntoma, de ese más allá del principio del placer, se asienta en un cuerpo que goza. Ese traumatismo que se generó en un momento dado se inscribió en un cuerpo que goza, se fijó en ese cuerpo que goza. ¿Sí? Y además, no es válido sino para ese sujeto en particular, no es válido para el siguiente paciente, ni para el de ayer, ni para el de mañana. Ese rasgo de goce es para ese paciente. Esto es muy importante porque van a poder darse cuenta de que después de este texto, Freud no hace alusión a casos clínicos. Muy poco. Viñetas. Pero donde esas grandes construcciones de Juanito, del hombre de los lobos, de Dora, quedan atrás. Porque aquí ya hay algo que no es decir todas las histéricas son así, todos los neuróticos son como el hombre de las ratas. Todo, no. En ese más allá del principio del placer, cada sujeto es uno. No es lo que encontremos ahí, no es válido para todos. Esto implica llegar a una condición de que el acto analítico es completamente distinto si se tiene en cuenta el más allá del principio del placer. Porque si es por la vía del principio del placer, el analista es quien más sabe. Voy a consultarlo para que me diga qué hacer con esto que, ¿sí? Lo que me ayude a descifrar qué es aquello, ¿sí? Me ayudará a interpretar mi conflicto. Pero en ese más allá del principio del placer está tan perdido el analista como el sujeto. Y ocurre otra cosa que es más importante y que Freud lo estipula en este texto. Y es que ese más allá del principio del placer se va a actuar bajo transferencia. Se va a presentificar en la transferencia. Miren cómo lo dice en la página 18 y 19. Dice, en aquella época, hablando del principio del psicoanálisis, el médico dedicado al análisis no podía tener otra aspiración que la de colegir, construir y comunicarle en el momento oportuno lo inconsciente oculto al enfermo. El psicoanálisis en esa época era sobre todo un arte de la interpretación. Pero así no se solucionaba la tarea terapéutica. Entonces se planteó otro propósito, y era instar al enfermo a que corroborara la construcción mediante sus propios recuerdos. Mire que es que sí, que recuerden lo que hizo Freud con el hombre de los lobos. A suponer que usted de pequeñito vio el coito de los padres y que eso lo marcó. Le lanzo esto para que usted vaya a corroborarlo en sus recuerdos. Pero Freud lo reconoce. El devenir consciente de lo inconsciente tampoco podía alcanzarse por este camino. Lo más llamativo es que el sujeto más bien se ve forzado a repetir lo reprimido como vivencia presente
en vez de recordarlo. O sea, en lugar de recordarlo así, que es que no, el sujeto va a venir a ponerlo bajo transferencia y a actuarlo. Esta reproducción que emerge con fidelidad no deseada, continúo con Freud, tiene siempre por contenido un fragmento de la vida sexual infantil y por tanto del complejo de Edipo y sus ramificaciones. Y regularmente se juega, se escenifica en el terreno de la transferencia. Esto es, de la relación con el médico. Cuando en el tratamiento las cosas se han llevado hasta este punto, puede decirse que la anterior neurosis ha sido sustituida por una nueva neurosis de transferencia. A partir de este momento, la transferencia es el genuino objeto de estudio del psicoanálisis. No es tanto entonces el sentido de lo que dice el paciente. No es la comprensión del paciente. Es lo que se da bajo transferencia. Y ahí, en esa transferencia, es muy importante entonces el cuerpo del analista, el ser del analista. No es un sujeto etéreo por allá que no veo, no. Donde importa mucho si me da la mano, si me mira, si me habló duro, si me habló pasito, si no me habló, si me habló mucho. Porque ese sujeto va a estar atento a ver por dónde repito eso que está en el más allá del principio del placer. Entonces, esto hace que en el acto del analista se tienda a la abolición del sentido, en la medida en que precisamente el más allá del principio del placer se sitúa por fuera del sentido. Podríamos decir que entonces lo propio de ese más allá del principio del placer es que acontece bajo transferencia. Bueno, estos son los lineamientos que quería transmitir ahora en esta presentación o comentario al más allá del principio del placer. Dejo hasta acá, Aldo, para tus comentarios. Estoy pensando en los lineamientos que pusiste, que trajiste. Y sí, es muy interesante ver también esta lectura topológica, ¿no? Cómo podemos, como tú dices, ver aquí, aunque no está un Lacan y una división de goce fálico y goce no fálico, o por el otro lado, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisiaco, pero sí claramente una ruptura y hasta una desproporción, ¿no? Entre ese principio de placer calculable, fálico, y esta otra cosa, ¿no? Este otro imperio, como resaltabas en el lineamiento, que es un imperio finalmente, ¿no? Que se va a imponer y que va a gobernar por una lógica otra, no aprensible para la lógica fálica, para el principio del placer, y que ahí me hiciste recordar una parte del texto que no tengo aquí a la mano, pero en donde dice Freud que lo que sí hay en común en ambos casos, ¿no? Es la repetición, así como la repetición en la línea del juego infantil o la repetición en la línea de la neurosis traumática de guerra, por ejemplo. Pero la repetición, tanto en la línea del placer, del volver a buscar aquel otro placer, pero aquí sería también la repetición en esta otra satisfacción, ¿sí?
que bueno, que está comandada por la pulsión de muerte, lo que él también va trazando, José Fernando, esta idea de regresar a un estado anterior, a un estado inanimado, inorgánico, en donde, bueno, pues imposible saber de la teología de un ente inerte, ¿no? Pero que sí apuntalaría a un estado así, ¿no? Todavía previo a eso, al estado completamente inerte, porque, digo, podríamos subdividir en tres estados. Un estado completamente inerte, una piedra, pero un estado donde hay una sustancia gozante, sensible al otro, donde quedan acontecimientos, cicatrices, traumas, donde se inscriben formas de repetición que todavía no están gobernadas por la lógica fálica, por la lógica de los ideales y de los deseos, donde todavía no ha entrado lo simbólico. Y esa tercera dimensión en donde ya entra lo simbólico, entra lo fálico, entra el ideal y entra el deseo. Pero lo importante es saber que el ser hablante se maneja en los dos, en estas dos últimas dimensiones, mientras esté vivo. La muerte sería llegar al primer estado, a lo inerte. Pero antes de llegar a la muerte, hay conductas, hay afectos, hay emociones, hay síntomas que habitan, es una dimensión donde todavía lo simbólico no entra, donde no entra la lógica del lenguaje, donde no es asequible a la palabra, donde el sentido por el que va el sujeto al análisis no va a hacer nada con respecto a eso, a los síntomas que parten de ese campo o de ese terreno de goce que está más allá del principio del placer. Por eso la trascendencia de este hallazgo freudiano. Y que tiene trascendencia de actualidad hasta lo que pueden encontrar ustedes en el seminario de Miller, el ser y el uno. Como tú dices, hay una repetición, pero Miller y Lacan, el ultimísimo Lacan, distinguen. La repetición la dejan para el goce fálico. Siempre busco algo que me satisfaga, quiero conseguir plata, quiero no dejar de estudiar, quiero trabajar por conseguir esta mujer, etcétera, etcétera. Incluso el Forta, ¿lo dejarían de lado de la repetición o ya de lo No, todavía no está del lado de la repetición. Ahí está más allá del principio del placer, donde lo que hay, según Miller, es iteración. Se repite sin que haya una lógica que vaya por la vía del bien común, de los ideales sociales, no. Hay algo que itera, sin sentido. ¿Y qué es lo que uno encuentra al final del análisis? En el final de análisis se apunta a que, bueno, no hay sentido. Y sin embargo el síntoma se repite. Y se repite bajo transferencia. Y además puedo descubrir que eso depende de marcas
de huellas mnémicas, como para decirlo en términos freudianos, y que no tienen una lógica precisa, que son más de lo óntico que de la ontología, ¿sí? Que tienen que ver más con la existencia que con el ser. Hay en este punto que subrayas, localizar, por ejemplo, este pasaje de lo pasivo a lo activo que destacabas con la cuestión de la infancia y de los niños y del juego infantil. Incluso en el Forda, ahorita que dices que ni siquiera el Forda todavía. Ahí no estaría en la línea no de la repetición, sino del sinsentido, incluso, que no hay una lógica. Pasar de lo pasivo a lo activo se estaría pensando como fuera de la lógica, lo iterativo. Y incluso los restos sintomáticos del final del análisis. Y porque lo que conviene es no apuntar a suprimir eso. Eso no es suprimible, es como borrar una cicatriz de una cirugía. Lo importante es saber hacer con eso. Fíjate que es una lógica clínica distinta, que la lógica psicoterapéutica es mejorar. Ay, yo no quiero ser así. ¿Sí? Aquí la lógica es, yo sé que soy así y sé hacer con eso lo mejor posible. Bien. Bueno, nos quedan unos minutitos más porque tienes un gran compromiso por asumir en unos cuantos minutos, José Fernando, pero no quisiera pasar la ocasión para ver si pudieras hacer un comentario en relación a este 2020 y este texto, más allá del principio de placer. Si tienes alguna reflexión, algo que hayas este, pensado tal cual, en esta coincidencia de lo característico de este 2020 y este texto. Sí, porque, a ver, por ejemplo, la pandemia nos ha hecho vivir circunstancias como el estar encerrados, la cuarentena, y nos repiten a diario de esta vamos a salir, vamos a ser mejores, la unión de familia. mm, Cuidemos a nuestros viejos, cuidemos a nuestros niños, todo por la salud. Cuidarse usted es cuidar al otro es cuidarse usted. Bueno, toda una serie de eslogan que van por la vía de la lógica del principio del placer. Pero otra cosa es ver lo que en la clínica vemos como consecuencias de esta cuarentena, donde hay fenómenos sintomáticos del orden del insomnio, del orden de la angustia, del orden de las fobias. Los obsesivos están atemorizados con volver a la vida normal. Los histéricos fueron más afectados, fue al principio. ¿Sí? Pero cada uno ha podido reconocer, digo, en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, lo más sintomático y real de cada uno.
Y he tenido que ver cómo se las arregla con eso. Las familias no son los centros ideales que pensábamos y que describe la sociología, la sociología no, la terapia familiar y todas estas cosas. Las familias son infiernos visto desde una perspectiva de algunos pacientes. Las relaciones de pareja pueden ser otro tanto. El estrago madre-hijo en esta cuarentena donde la mamá es la docente, la cocinera, además la ejecutiva, ahí surgen en mil fenómenos sintomáticos que no van por la vía del principio del placer. Socialmente estamos viendo reclamos o exigencias a que no se hagan de nuevo cuarentenas o restricciones en Europa, en todas partes hay la tendencia a que no nos vuelvan a encerrar. No vamos a dejar que nos encierren. Ahí hay una cosa vivificante que está más allá de la lógica de que es que tenemos que cuidarnos y que tenemos que evitar el contagio. Es increíble cada que cualquiera tiene oportunidades de transgredir esa cuarentena, de alguna forma lo hace. Digo que esto es un escenario propicio para observar eso que está más allá del principio del placer. Sería con eso con lo que podría hacer la analogía. Muchas gracias, José Fernando. En verdad, sabemos que nos vas a mandar un texto por escrito, ¿sí?, para ver los detalles de todo lo que te produjo este trabajo. Y te agradecemos muchísimo tu colaboración, tu participación, tu trabajo en esta ocasión, en este homenaje que estamos haciendo a este texto. Te mandamos un abrazo desde Zacatecas y te esperamos en la próxima ocasión. Muchas gracias. En la próxima ocasión, que espero sea pronto. Muchísimas gracias, Aldo, por la invitación. Hasta pronto.